Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. El día de hoy vamos a seguir trabajando con nuestros repasos. El día de hoy decidí que deberíamos de trabajar un poquito con nuestro manual de una parte que considero que se les dificultó a muchos, que viene siendo esta parte de trabajar lo que viene siendo los áreas y circunferencias de un círculo, lo que viene siendo perímetro también. Vimos que aquí ya vimos las fórmulas para calcular, nosotros ya las debemos de conocer. Tenemos que la fórmula para calcular el perímetro, porque la P significa perímetro, es igual a pi por diámetro. La fórmula para calcular el área es pi por radio al cuadrado, donde este es el área, este es pi, igual a 3.1416, y el radio, pues que siempre viene siendo una línea. Es una línea que parte desde el centro del círculo a cualquiera de la parte de la circunferencia, ¿no? A cualquier orilla. Y también sabemos que podemos calcular el perímetro también con dos veces el pi por el radio, por el pi por el radio, por radio, ¿no? Que es muy similar a lo que vendría siendo pues el diámetro. ¿Por qué? Porque sabemos o debemos entender que el diámetro es el doble del radio o que el radio es la mitad del diámetro, es lo que podemos ver, ¿no? Y debemos entender porque todavía a algunos como que les cuesta trabajo. Entonces, el día de hoy quisiera que viéramos algunos ejercicios, algunos problemas que ya estaban en nuestro manual, pero que yo he visto que a muchos no contestaron debido a que aún les cuesta bastante trabajo entender el problema. Fíjense que muchas veces nos van a dar este tipo de figuras, ¿no? En las que realmente, déjenme ver si, permítame, ok, déjenme ver, aquí está. Eh, Dice, una cabra está atada por fuera de una esquina de un corral y nos dan el corral, ¿no? Esto nada más para que nosotros imaginemos el problema, pero muchas veces también suele ser un distractor del problema, ¿no? Porque eh, no nos enfocamos en la parte azul que está en nuestro libro que nos dice que es donde puede caminar, que es en donde se puede estar la cabra eh, estar jugando, ¿no? Entonces, el mencionador de corral tiene una forma cuadrada y cada uno de los lados mide 6 metros. ¿Cuál es el área en la que se puede pastar? Pues si el área bueno, si en donde yo puedo pastar es el área azul, es muy sencillo. Eh, Al hacer esto, si se fijan, al hacer esto, prácticamente lo que estoy haciendo es dividir este círculo en cuatro partes y simplemente estoy diciendo que voy a tomar una parte de aquí, voy a tomar un cuarto, sí, bueno, cada uno va a estar dividido en un cuarto, podemos decir, sí, de este círculo, cuarto, y el círculo que no está pintado por acá, que debería de estar más o menos por aquí, también es una cuarta parte. Entonces, si me preguntan por el área donde puede pastar la cabra, me están diciendo el área o la superficie. Yo sé que tengo que calcular el área. ¿De quién? Del círculo que se está. Pero cuando yo lo calcule, que para calcularlo me están dando el radio. Si se fijan, me dicen que de aquí a aquí hay 4 metros, por lo tanto, del centro a la orilla, ¿a quién tenemos? Al radio, o sea que mi radio es 4, por lo tanto, la fórmula, y me piden del área, entonces quiere decir, muy sencillo, ¿no? Que voy a multiplicar pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Y si sé que este es radio al cuadrado, el radio al cuadrado, ¿quién vendría siendo? Pues 4 por 4 serían 16. ¿Por qué 16? Ese sería radio al cuadrado. Porque 4 por 4 me da 16. Y yo solamente tengo que multiplicar al 16 por 3.14 para, que lo puedo redondear, 3.14, 3.14 es 16. Ahorita, en este caso, lo voy a multiplicar por 3.14 para encontrar el área y decir que el área total de este círculo. Si yo multiplico esta cantidad por 3.14, vamos a encontrar que el área del círculo que estamos viendo mide 50.24.
pero si ustedes pueden ver, el corral está ocupando una cuarta parte del área de mi círculo y por lo tanto en esa área no puedo pastar. Entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues dividir 50.4 entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque lo voy a dividir en cuartas partes. Eso me daría que cada cuarta parte mide 12.56. Lo estoy haciendo con calculadora para hacerlo mucho más rápido, pero venga, que esta cantidad la divido entre 4 para encontrar cuánto vale cada uno de esos cuartos. Entonces, si se fijan, es muy sencillo. Simplemente nada más hay que analizar. La temática es, bueno, yo puedo encontrar el área de los círculos y pues calcule el área de los círculos. Si el problema me está diciendo, mira, es que necesitas calcular el área, necesitas calcular el perímetro, calcúlelo completamente igual. Y en base a lo que ya nosotros obtengamos, por ejemplo, en este caso, ya podemos nosotros deducir a simple vista qué es lo que debemos hacer. Si me están diciendo que nada más son 3/4 partes de esto, pues lo puedo multiplicar o puedo hacer varias cosas, ¿no? Lo puedo dividir entre 4 y multiplicarlo por 3 y aplicar como una regla de 3. O también podría decirle, bueno, si yo tengo 3/4 partes, pues lo multiplico esto por 3/4 partes. O también se puede decir, o lo multiplico por 0.75, que es 3/4 partes, ¿no? Cualquiera de las cosas que nosotros realicemos para resolver la siguiente parte, la siguiente fase del problema, la podemos hacer de bastantes maneras. Ese es el problema muchas veces que yo les digo con ustedes, que no nos decidimos por un solo método, que existen bastantes métodos para hacerlo y entonces se vuelve con bastante dificultad. Bueno, que a final de cuentas el resultado de este eh, sería 37. ¿Cuál es el área que puede pastar? Pues serían 37, perdón, 37.68. ¿Y de dónde ha salido? Pues de multiplicar este por 3. Sí, porque este ya lo dividí entre 4, el dividir entre 4 me da 12.56 y luego digo que esos cuartos pues son 12.56 cada uno y entonces lo multiplico por 3 porque tengo 3. Entonces ahora mismo nos tiene un problema, dice si la pastura está valorada por a 5 pesos el metro cuadrado, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues multiplicar esa cantidad que me ha dado por 5, sí, porque es donde yo puedo pastar. Y sabríamos que tenemos 188.4. Perdón, es lo que estaría pagando estamos pagando 5 pesos por cada metro. Entonces, pues, simplemente multiplico esta cantidad por 5 y obtendría esto. Tengan mucho cuidado a la hora de que si en un futuro nos llegan a presentar problemas de este tipo, porque si estamos mal en un resultado, eso acuérdense que esto a veces nos desencadena que tengamos varios ejercicios mal. Entonces sí es importante que tengamos muy observación, que todo esté correcto, esto correctamente escrito, ¿no? Y dice, ¿cuál es la distancia que puede caminar la cabra de un lado del otro del corral con la cuerda extendida? Entonces, cuando hablamos de la distancia, estamos hablando ¿de quién? Del perímetro. Entonces, perdón. Sí, entonces, una vez más, ¿cómo calculo el perímetro? El perímetro se calcula de dos maneras diferentes. A mí lo que personalmente me gusta es pi por diámetro. ¿Por qué me gusta más pi por diámetro? Porque esta es prácticamente el por qué pi vale 3.1416. Porque el diámetro, que viene siendo de aquí a aquí, es 3 veces y un poquito más lo que es la circunferencia, ¿no? Lo que es nuestro perímetro. Entonces, por eso me gusta más. Entonces, obvio,
Si yo voy a recorrer esta parte, ¿sí? De aquí hasta aquí, que estaría recorriendo 3/4 partes de mi perímetro. Entonces, no importa. ¿Qué es lo que necesito hacer para resolverlo? Pues calcular el perímetro tal cual lo hubiera hecho en un círculo normal. Entonces, pero ¿quién es el diámetro? Recordemos una vez más, el diámetro es el doble del radio. Y si aquí tengo un radio de 4, entonces ¿cuánto vale mi diámetro? El diámetro vale 8. ¿Cuánto vale pi? Vale 3.1416. ¿Quién está acá? O lo puedo redondear todavía más a 3.14, ¿no? Entonces decir que multiplico 8. ¿Por qué 8? Porque es el doble del radio, recuerden. Es aquí muchas veces también se me confunden mucho cuando les digo radio al cuadrado, que el diámetro es el doble del radio. Si no es lo mismo decir, por ejemplo, en este caso 4 por 4 que 4 por 2. Cuando hablamos del doble significa que lo voy a multiplicar por 2. Cuando hablamos del cuadrado, que lo voy a multiplicar por sí mismo. Entonces no olviden esto. Es muy importante que no nos confundamos. Y obviamente nuestro perímetro, multiplicándolo por pi, pues me daría que es 25, 25.12. Sí, ya que 3 por 8, 24, y como está un poquito más, me da 25.12. Entonces, el 25.12 solamente camino 3/4 partes. 3/4 partes es lo que camino. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues multiplicar este número por 3/4 partes, multiplicarlo por 0.75, dividirlo entre 4 y multiplicarlo por 3, que sería lo mismo que multiplicarlo por 3/4, ¿no? Que es más básicamente lo que se hace. Eh, ¿Sí? Lo divido entre 4 y lo multiplico por 3, ¿sí? Que es básicamente el por qué son 3/4 partes, ¿no? Entonces, si este resultado lo multiplico, lo hago, perdón, lo hago de esta manera, eh, ¿sí? Me va a dar que es 18.84 en total, ¿sí? Que cuánto medía cada espacio, pues cada cuartito mide 6, ¿sí? Porque aproximadamente, si ustedes fijan, tenemos una circunferencia de 24, porque 3 por 8, 24. Entonces, cada cuadrito debe de ser aproximadamente, cada cuarto debe ser aproximadamente 6. ¿Por qué? Porque 6 por 4, 20, 6 por 4, 24. Entonces, está un poco complicado, a lo mejor confuso, pero es muy sencillo de entender. Entonces, si alguien me pregunta, pues, ¿qué distancia recorre? Pues estamos hablando del perímetro y sería 18.84. Esto utilizando lo que viene siendo un pi de 3.14, ¿no? Que lo estoy redondeando y que no pasa absolutamente nada. Eso es para hacerlo mucho más rápido. Nosotros hacemos los cálculos más rápidos manualmente, pero, por ejemplo, si estuviéramos utilizando nosotros, por ejemplo, si estuviéramos utilizando uh, nomás, perdón, si estuviéramos utilizando más decimales del pi, pues lo ideal sería hacerlo con una calculadora para que pues fuera más rápido y no nos costara tanto trabajo, porque si son muchos decimales y sería tardado. Yo siento que ya pues sí podemos, pero sí sería muy tardado. Entonces dice el siguiente problema: un perro se encuentra amarrado a una estaca colocada en el piso al centro de una barda, y su correa tiene una longitud de 3 metros. Entonces, es lo que tengo que hacer. Si se fijan, aquí lo que nos ha dado es, no se alcanza a ver yo a lo mejor en el video, pero nos ha dado la mitad de un círculo, ¿no? Es como decir, bueno, calcula, eh, a ver, déjame ver, es que se mueve un poco. Entonces dice, ¿cuál es el área disponible para moverse? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues calcular el área del círculo completo, y luego yo sé que nada más puedo andar por la mitad, así es que
pues lo divido el área total del círculo a la mitad, ¿sí? Déjeme ver porque quiero, no me deja. Y es que quiero utilizar el lápiz, pero espérame, déjeme, se mueve un poco y me ha costado trabajo, por eso es que, venga, venga. Lo único que tengo que hacer es pues, calcular el área completa, ¿no? Del círculo, como que si estuviera el círculo completo, que me va a salir un poquito, me ha salido un poquito huevo, pero no le hace. Y entonces ustedes van a darse cuenta pues que es la mitad. Entonces, cuando consiga el área, pues simplemente dividirla a la mitad y ese es el área donde se puede ver. Luego dice, si el área es la cuerda 4 metros, ¿cuál sería la medida del segmento de la circunferencia sobre la que cual puede caminar? Pues imagínense que agrego un metro más y que me están preguntando por el perímetro. Entonces tendría que calcular el perímetro, que prácticamente sería de aquí a aquí, sí, más o menos, ¿sí? Otro círculo, pero obviamente solamente también podríamos caminar sobre la mitad, ¿sí? Entonces tenemos que calcular el perímetro. ¿El perímetro de quién? De este círculo, pero recordemos que en este caso el radio es 3, ¿sí? Entonces, si alargo el radio es igual a 3 desde la primera parte, y en el segundo sería, el radio sería igual a 4 porque lo he alargado a 4. Pero la fórmula para sacar el perímetro es el diámetro. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues el diámetro va a ser el doble del radio, por lo tanto, el diámetro es igual a 8. ¿Sí? Y es lo que yo les decía, el diámetro es el doble del radio, o sea, dos veces el 4 pues me da 8 y el radio es la mitad del diámetro. Si yo divido a 8 entre 2 pues me da 4, ¿no? Y si vemos que es la mitad. Entonces, lo único que tenemos que utilizar son estos datos. ¿Qué es lo que tenemos que ver en la mayoría de los casos? ¿Cuánto es el radio? ¿Cuánto es el diámetro? Entonces, es importante que siempre lo tengamos bien presente, ¿no? Por aquí hay un ejercicio en el que realmente quería llegar porque veíamos ayer acerca de, veamos, bueno, había otros problemas que eran un poco más complicados. Sí, entonces me gustaría tocar esos temas para eh, que se aclaren un poquito más lo que se refiere con respecto a, bueno, al tema, ¿no? Si se fijan esta parte, este ejercicio que hicimos ayer, ¿sí? Este ejercicio no lo hemos realizado, me cuesta un poquito de trabajo, permítanme. Y es que se mueve bastante. Perdón. Entonces, por ejemplo, nos dan esta figura y nos daban acerca de una cabra que se puede mover, pero a final de cuentas esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente la cabra se podía mover por esta distancia, ¿sí? Sabíamos que el radio era de 3 centímetros. Podemos decir que esta es una cuarta parte de un círculo completo en el que puedes andar. Esta es otra cuarta parte de un círculo. Si yo junto estas tres cuartas partes, tendría por ejemplo, un círculo completo. Lo único que, por ejemplo, imagínense que nos han dividido, que hemos hecho, eh, teníamos un círculo, lo dividimos entre 4 y luego separamos cada una de esas partes de ese círculo y, por ejemplo, entre cada parte, pues le hemos puesto eh, un rectángulo y se ve de esta manera, por ejemplo, por eso se ve de esta manera, ¿no? Entonces, pero siguen, si se fijan, siguen siendo estas tres cuartas partes del círculo y lo único que hemos agregado estos dos. Ahora, importante, si se fijan, nos dan una distancia de aquí a aquí y aquí nos dan otra distancia. Sí, entonces, la situación, por ejemplo, ¿cuál es el área que tiene este rectángulo? Pues
si de aquí a aquí mide 3, si esto es un círculo, quiere decir que de aquí también mide 3. Entonces, si de aquí a aquí mide 3, entonces quiere decir que esta área de aquí es 6 por 3, 18. Sí, si nos damos cuenta de cómo hemos calculado. Y lo mismo pasa aquí, 3 por 4, aquí serían 12. Si alguien me preguntara, calcula el área de esta figura, ¿sí? Desde aquí a toda esta parte de aquí, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, veamos por aquí. Y si me hace que si no la preguntan, si alguien me pregunta, calcula el área, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues calcular el área por separado. Si se fijan, aquí ya tengo 18, aquí ya tengo 12, y aquí lo único que me faltaría es calcular cuánto miden estos tres pedazos, que prácticamente es un círculo, pero que no tiene esta parte. Entonces, ¿qué medidas ocupo para calcular el área? Pues acuérdense que ocupo el radio y ocupo pi, pero en este caso pues simplemente tengo el radio, entonces tengo un radio al cuadrado, ¿sí? Voy a sacar radio al cuadrado, que mi radio es 3. En radio al cuadrado es 3, radio al cuadrado es 3 por 3 me da igual a 9, ¿sí? Entonces, como tengo 9, yo voy a multiplicar al 9 por 3.14, que me debe dar 20, ay, perdón, 3.14, que me debe dar como 28, 26. Me da aproximadamente el área completa de los círculos, me da 28, sí, punto 26. Y obviamente esta si la divido, esta es el área de un círculo completo que estaría en esta parte y esta parte. Sí, ¿por qué? Porque se supone que son iguales los tres. Entonces, si yo lo divido entre 4, eh, el 28 sobre 4, pues perdón, me he equivocado aquí, el 4 me debe dar a 7.065. Cada cuartito de aquí mide 7.065 metros. Sí, entonces si este mide 7.65, 7.65, 7.65 más 18 más 12, que son 30, pues ¿cuál es el área total de la figura? Pues esa es una manera muy fácil de calcularla, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos entender. Sí, esto es lo que realmente nos preguntan, que realmente es muy sencillo. He utilizado una fórmula diferente, no he utilizado una forma diferente. Si lo único que me están preguntando es el área, pues utilizo la del área. Si me preguntan por la del perímetro, pues utilizo por la del perímetro. ¿Podría calcular el perímetro de esta figura? Sí, sí la puedo calcular. ¿Por qué? Porque voy a calcular, por ejemplo, cuánto mide este de aquí en el radio, que también puede decir, bueno, si este mide 3, ¿cuál sería la circunferencia del círculo? Entonces, pues veríamos, o sea, cuánto mide de aquí a aquí esta parte. Recordando que es pi por diámetro, ¿sí? El diámetro es el doble del radio y el doble de 3 es 6, que si yo lo multiplico eh, en este caso 3 por 3.14 que estoy utilizando, eh, estoy redondeando, pues me daría decir que el diámetro de un círculo completo con estas medidas, si estuviera completo, tendría una medida de 18.84, ¿sí? Pero sería, por ejemplo, de aquí a aquí, sería solamente una cuarta parte de este recorrido. Entonces, ¿cuánto mide esta curvatura? Pues muy sencillo, divido 18.4 entre 4 y sabría que de aquí a aquí mide 4.71. Eso quiere decir que aquí también mide 4.71, ¿sí? Por ejemplo, aquí mide 4.71. Y si alguien me preguntara, bueno, y el perímetro de esta figura, 471 más 6 más 471 más 4 más 471 más quién, de aquí a aquí, ¿cuánto mide? De aquí a aquí mide 3, porque 3 es el radio, ¿sí? Más 3 más otros 4 de este lado, ¿sí?
más otros 6 de este lado, más otros 3 de este lado. Y entonces, sí, ya nada más sería sumar estas cantidades estas cantidades y así podríamos obtener el perímetro de esta figura. ¿Es posible que calcule el perímetro? Sí, si se han fijado cómo lo hemos hecho y cómo, bueno, relacionamos esta parte. Entonces, es realmente muy sencillo. Entonces, bueno, nada más para no alargar mucho el video, vamos a dejar las explicaciones hasta aquí. A lo mejor no tenía nada que ver con los problemas, pero es una explicación de que sí podemos obtener perímetros y áreas de figuras compuestas, porque realmente son figuras compuestas, es lo que nos están dando, ¿no? Tengo una figura que la he dividido y la he hecho otra figura diferente que parece aún más complicada, pero finalmente no es complicado porque es una figura compuesta. Y podemos utilizar las técnicas que nosotros ya veíamos, por ejemplo, de dividir por secciones y encontrar cada parte del área, de cada partecita del área y de cada partecita del perímetro. Entonces, bueno, como les decía, el reto del día de hoy, bueno, hablando de retos, que sí he puesto un reto para el día de hoy, es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para el reto del día de hoy? Simplemente vamos a hacer, por aquí me da un problema, ¿no? Que lo que vamos a poner es, vamos a crear un problema donde tengamos que calcular el área y el perímetro de un círculo para resolverlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un problema, vamos a inventar un problema cualesquiera, donde, por ejemplo, a lo mejor pongo una figura que tenga que ver con un círculo, una figura compuesta como la que tengo ahorita, o simplemente decido calcular el área y el perímetro de un círculo de unas medidas que yo establezca, ¿no? Pero tengo que calcular y el perímetro y el área para resolver lo que viene siendo mi problema. Ustedes pueden inventar cualquier situación en la que tenga que ver, por ejemplo, pueden ver desde la del corral, pueden ver ejercicios como el de la rueda, una rueda que gira, podemos ver, por ejemplo, un pastel que se va a hacer. Por ejemplo, imagínense que tengo que hacer un pastel y necesito que el pastel, que por cada, no sé, por cada medio metro ocupe 4 huevos para crear el pastel y el pastel va a medir cierta cantidad, pues cuántos huevos voy a ocupar. Entonces, sí, es muy importante, podemos decir bastantes problemas, pero el reto de hoy sería este, ¿verdad? Y nada más para no alargar el video, eh, dejamos esas explicaciones y cualquier duda que tengan, por favor, no olviden mandar sus comentarios o preguntas por los medios de comunicación que tengo. A lo mejor la plataforma está fallando un poquito porque no he recibido mucho, no sabré decirlo, pero sí es importante que si vemos que no tenemos respuesta, buscar otra manera más efectiva o más cercana, porque tenemos varias maneras para que no haya excusas de que si no funciona una, pues tengo las otras, pero hay varias maneras para hacerlo, ¿no? Entonces, que no haya excusas y que, pues, que los temas nos queden bastante claros, ¿no? Entonces sería todo de mi parte una vez más y nos vemos en una próxima. Hasta luego.